Buenas noches. Como les dije, para avanzar un poco y ponernos al día con los temas que hemos estado tratando de discutir en las sesiones sincrónicas, vamos a trabajar en este momento el tema de las funciones, la importancia y la utilidad del presupuesto. Todos sabemos que el presupuesto es una herramienta que complementa los procesos de planificación y que, como habíamos dicho anteriormente, fortalece la organización y la planificación de una manera preventiva para saber qué actividades, qué metas, qué objetivos nos estamos planteando y de la manera más coherente poder asignar presupuesto a esas actividades para el logro de esos objetivos. En cuanto a las funciones del presupuesto, la principal función de los presupuestos está relacionada con el control financiero de la organización o de la institución educativa. En un segundo aspecto o una segunda función, el control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando con los resultados y los datos presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. En este punto 2 o en esta función número 2, prácticamente estamos refiriéndonos a la evaluación de un plan que se ha elaborado, de una planificación presupuestaria que se ha elaborado y dentro del proceso de ejecución o después del proceso de ejecución, ya sea de un plan, de un programa, de un proyecto, nosotros podemos verificar los logros y poder hacer enmiendas a las diferencias que hay en cuanto a esa ejecución presupuestaria. Como decíamos en la clase anterior, a veces los presupuestos solo están de manera escrita en un papel, pero no existe la liquidez dentro de la organización para hacer esos gastos o esas inversiones. La función 3 tiene que ver con los presupuestos podrán ser desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización o dentro de la institución educativa. Es muy similar al punto 2. Ahora, ¿por qué son importantes los presupuestos? Un presupuesto actúa como un elemento dentro del proceso de planificación que permite orientar el gasto hacia esos objetivos, como ya decíamos, hacia esas metas, pero de una manera racional. Significa que lo vamos a hacer en base a necesidades reales, en base a las demandas que existen en el momento en el cual se está haciendo el diagnóstico, se está haciendo el plan y se está haciendo el presupuesto. En el punto 2, la importancia que tiene el presupuesto en cuanto a orientar el gasto, ya sea por planes, por programas o por proyectos, susceptibles de desagregarse en subprogramas o en subproyectos, en actividades y en tareas. Este punto 2 es muy importante porque cuando nosotros hacemos la planificación de un plan, de un programa o de un proyecto, va a depender de la magnitud en cuanto al tiempo y en cuanto a la cantidad de metas y de objetivos que perseguimos lograr. En ese sentido, un plan puede tener eh, programas y proyectos, pero esos programas pueden tener subprogramas y esos proyectos pueden tener subproyectos. A ver si nos explicamos. Cuando hablamos de programas, estamos refiriéndonos a
un procedimiento de planificación que está bajo el gran plan. Puede ser un plan estratégico o puede ser un plan operativo. Y otro elemento importante de la importancia del presupuesto es que puede ser utilizado como un instrumento para el desarrollo que sirve para ordenar y controlar el gasto. Entonces, ya sea antes, durante o después, ¿verdad? De la ejecución. Esto es importante porque nos da idea de cómo ir orientando el antes, el durante, pues nos puede ayudar a hacer enmiendas. Cuando ya lo evaluamos después, el presupuesto, pues puede ser que nos ayude a hacer enmiendas para un próximo plan o para un próximo proyecto o para un próximo programa o subprograma. Ahora, ¿cuál es la utilidad? El presupuesto ayuda a minimizar riesgos en cuanto a las operaciones de la organización o de la institución. ¿Qué significa minimizar riesgos? Pues que como es una herramienta que sirve para prever de acuerdo a los objetivos y las metas, entonces nosotros podemos hacer uso del presupuesto para disminuir el riesgo de las operaciones que se piensan hacer. También en un punto 2, el presupuesto mantiene el plan de operaciones de la empresa o de la institución en unos límites razonables. Significa que si nosotros tenemos bien claro cuánto tenemos para ejecutar, cuánto tenemos para invertir o para gastar en ciertos materiales, remodelaciones o equipos. Bueno, que ayer decíamos que la diferencia entre inversión y gasto hay que saber hacerla, pero que nos ayuda a ponernos en límites razonables. O sea, no nos vamos a poner si tenemos el dinero, la liquidez, entonces no nos vamos a poner a hacer gastos innecesarios, ¿verdad? Sino que algo razonable, ceñido a un presupuesto. En el punto 3 de la utilidad del presupuesto, este presupuesto sirve como mecanismo para revisión de políticas y estrategias de la empresa o de la institución para direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. Cuando hablamos de políticas, estamos hablando que no solo los estados o los gobiernos pueden crear políticas, también las instituciones tienen políticas internas. En el caso de la institución educativa como la universidad, tiene sus propias políticas internas y eso le hace crear estrategias para poder direccionarse y poder operativizar e implementar esas políticas, ¿verdad? Ahora, otros puntos que tienen que ver con la utilidad del presupuesto. El presupuesto cuantifica, ayuda a cuantificar en términos financieros los componentes de un plan total de acción. O sea, yo puedo tener un plan con diferentes componentes, un componente técnico-pedagógico, un componente de infraestructura, un componente, digamos, de fortalecimiento organizacional o institucional, etcétera. Estamos hablando de instituciones educativas, no de empresas de lucro, ¿verdad? En este caso, pues me refiero a los centros educativos públicos. En el punto 5, los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades de determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de uno o de otro nivel. Obviamente, si ponemos el ejemplo de la Secretaría de Educación, desde la perspectiva de la descentralización, se plantea o se quiere lograr que tanto a nivel regional como a nivel departamental
las unidades encargadas de regir las políticas educativas puedan tener acceso a controlar o a ejecutar presupuestos y a tomar decisiones, que eso es lo más importante, en base a la realidad de cada región o de cada departamento. El presupuesto es una herramienta para la planificación de las actividades o de una acción o de un conjunto de acciones. Todas estas acciones están reflejadas en cantidades monetarias. O sea, cada actividad tiene un presupuesto y que debe determinarse o que determinan de manera anticipada las líneas de acción que seguirán en el transcurso del periodo determinado. Puede ser un periodo de un año o puede ser 5 años. Depende el tipo de plan que tengamos dentro de la institución. En la utilidad de los presupuestos podemos ver aquí a manera de repaso, ¿verdad? Que es una herramienta gerencial que ayuda a minimizar los riesgos, que sirve como medio de comunicación, que ayuda a controlar los recursos y cuantificar los resultados, que mantiene el plan de operaciones de la institución o de la empresa y que sirve como guía durante la ejecución de un programa, de un plan o de un proyecto. Ahora, hay 8 principios del proceso presupuestario y es 1, la programación, que obviamente no vamos a poder elaborar un presupuesto si no hemos programado o planificado, ¿verdad? Y gracias a este principio, el presupuesto adquiere la condición de instrumento fundamental de operación de la planificación. Hay un principio que tiene que ver con la universalidad. El presupuesto debe abarcar toda actividad financiera de la institución. Significa entonces que no podemos presupuestar en un departamento sin pensar en el resto de los departamentos de la institución. O puede ser que hay un área, un componente desarrollado, pero ese componente no puede estar desligado de los demás componentes. O sea que la actividad de la planificación debe ser universal, debe de ser para toda la institución, no para un sector o para un departamento, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe tener el principio de exclusividad? Bueno, esto se relaciona con materia financiera y programática, pero no con cuestiones legales que tienden a parcelar el uso de los fondos en actividades determinadas previamente al margen de la programación gubernativa. En este caso más se refiere a los presupuestos de la Secretaría de Educación, por ejemplo, digamos, de un organismo de este nivel, ¿verdad? Que es parte de un engranaje gubernamental. El aspecto 4, que tiene que ver con, que es un principio también, implica la centralización de los fondos en un solo presupuesto. Cuando hablamos de centralizar los fondos en un solo presupuesto, a efecto de facilitar el control y la administración de los ingresos y los egresos de la organización, nos referimos tiene relación con aquel aspecto de la universalidad también, que no podemos hacer presupuestos aislados. Dentro de la misma institución, todo tiene que tener una coherencia y una conexión, ¿verdad? De presupuestos en el marco de un gran presupuesto general. La especificación debe establecer que el presupuesto, o establece, perdón, que el presupuesto detalle a nivel de programa, a nivel de subprograma y a nivel de actividad las cuentas o los ítems de gastos, de tal modo que quede claro el destino de los fondos y que facilite luego el control de esos gastos. O sea que en materia de administración o de contabilidad, todos los rubros, o sea, todas las líneas presupuestarias pertenecen a una cuenta y cada cuenta está desglosada en diferentes subcuentas, ¿verdad? Con códigos y todo eso, porque ahora ya se maneja de manera más tecnológica, digamos. Ya no es así como en libros, sino que es en cuentas, en programas como el Excel o el Excel financiero, qué sé yo, hay varios programas que se pueden adaptar, pero básicamente el Excel. Otro de los principios
periodicidad. Se recomienda que la preparación y la presentación del presupuesto se haga para cada año. Aunque ya tengamos un presupuesto para 5 años, los POAS se hacen anualmente, por lo tanto los presupuestos deben ser anuales. Estamos hablando de una escuela, de un colegio, de una institución como la universidad, que deben de tener acuciosidad, bueno, pues que demanda exactitud y sinceridad en el destino y la necesidad del gasto de parte de los responsables de los programas. O sea, no hay que hacer presupuestos ni sobrevalorados, ni tampoco prescindir de tomar en cuenta las necesidades de cada, en este caso, vaya, el Departamento de Pedagogía tiene su plan estratégico, tiene su plan operativo anual y tiene su planificación en base a diferentes componentes. Entonces, cada uno de esos componentes, cada actividad, cada evento tiene su presupuesto. Que haya claridad como un principio, pues sí, que establezca la necesidad del cumplimiento de los principios anteriores, que la claridad del presupuesto es indispensable para comprender por parte de los usuarios y los contralores. Pues todas las instituciones son auditadas, son evaluadas, tienen que rendir cuentas en el caso de las instituciones públicas, tienen que hablar de transparencia, tienen que dar rendición de cuentas transparente y pública, pues hay una ley de acceso a la información pública. Entonces, de esa manera, pues lograr que los presupuestos sean ordenados, explícitos y comprensibles. Bueno, la formulación de un proceso presupuestario es cómo se elabora, cómo se ejecuta, cómo se controla a través de un proceso llamado ciclo presupuestario que tiene lugar en un periodo determinado y cubre 5 etapas o 5 fases. La primera fase es la formulación, la segunda es la discusión y la aprobación, la tercera es la ejecución, la cuarta es la contabilidad y el control y la 5 tiene que ver con la evaluación. Esas etapas de formulación presupuestaria pues están como más explicadas en estas diapositivas que yo se las voy a compartir y tiene que ver con la fijación de niveles de actividad, tiene que ver con la formulación de programas de trabajo en las unidades administrativas, tiene que ver con la presentación de los programas a las autoridades superiores, tiene que ver con formulación de programa global de acción institucional, o sea que todo plan va conectado con el plan global. Tiene que ver con la formulación del presupuesto financiero de ingresos y egresos. Esto en el caso de que las unidades vendan servicios, por ejemplo, las maestrías son pagadas, los diplomados son pagados, es en el caso de la universidad y eso son ingresos que tienen que ser administrados por las autoridades del departamento. En este caso, pedagogía, si vende servicios de maestrías o diplomados, pues tiene que tener el beneficio de un porcentaje que le queda a la unidad académica. Bueno, los presupuestos tienen relación con las funciones administrativas, claro que sí, porque tiene que ver con la administración, la planificación y el control. Esa como función de la gestión administrativa que se materializa en el proceso de elaboración de un presupuesto. Bueno, ya decíamos anteriormente, la planificación tiene que ver con el control y con la gestión administrativa. Los presupuestos y su relación con las funciones administrativas también tienen que ver con organización, coordinación y dirección. O sea, todos los planes, los programas y los proyectos tienen responsables directos, tienen directores, tienen coordinadores y pues son ellos los que tienen que lograr el equilibrio entre la elaboración del presupuesto y también informar a las otras áreas. La dirección en el presupuesto es una herramienta importante que toma
para la toma de decisiones y para el cumplimiento de las mismas políticas y las ser visionarios en las actividades de la institución o de la empresa. Bueno, hay una serie de tipos de presupuestos que los vamos a hablar en la próxima clase que tengamos, ya sea sincrónica o asincrónica. Así es de que lo vamos a dejar aquí por ahora porque los audios se hacen muy largos y no se pueden cargar en el campus virtual. Así es de que nos vamos a quedar hasta aquí con la relación del presupuesto y las funciones administrativas. Lo vamos a retomar en una próxima clase. Muchas gracias.